Colombia, potencia de la vida. Hey guys, hola. Hola Pablo, gracias por estar aquí. Justo te acabas de escuchar toda la intro. No, me la perdí. Estaba acá, pero estabas en el fondo y alguien me estaba hablando aquí en la oficina. Pero me imagino que estuvo bonita. Sí, un poquito. Enmarcamos como de qué hace parte esta charla. Ok, ok. Y Sí. bueno, introdujimos tu biografía. Muchísimas gracias por estar acá. Tenemos muchas ganas de escuchar cómo se relacionan los diferentes proyectos que has comenzado y cómo has construido tu visión de lo curatorial a partir de los desafíos que has tenido en tu carrera. Sí. Entonces, como quieras, por donde quieras. Ok, perfecto. Bueno, tú cualquier cosa me cuentas. Por lo regular no me paso el tiempo, pero cualquier cosa me dices, ¿ok? Listo. Em, Déjame que tomo acá. Ok, bueno, me presentaste, pero igual puedo decir un poco algo de dónde vengo y cómo terminé haciendo el trabajo que hago. No puedo verle, solo te puedo ver a vos, pero está bien, ¿eh? Ok. Em, Con confianza. Este es un espacio seguro. em, bueno, sí, voy a platicar de manera un poco más informal de los proyectos que he estado trabajando en los últimos años. Tengo, tengo como un approach a la práctica curatorial que al final, como nos pasa a la mayor parte de latinoamericanos, está enraizado en experiencias como muy personales. No tengo un background en práctica curatorial como tal, o sea, no estudié curaduría. Primero estudié ciencias políticas en Guatemala y luego dejé Guatemala hace ya varios años y estudié teoría del arte afuera, en Londres, pero, pero mi práctica creo que se alimenta un poco como de la experiencia de haber crecido en un país como Guatemala, parecido a Colombia, con un conflicto armado muy, muy largo, no tan largo como el de ustedes, pero fueron 36 años de conflicto armado. Los acuerdos de paz se firmaron en el 96, entonces, y yo soy del 82, entonces los primeros años de mi vida fueron un poco en el medio del conflicto armado. Eh, Crecí en una ciudad más pequeña, no en la capital, que se llama Quetzaltenango, que es una de las regiones quichés más grandes. Guatemala tiene alrededor del 60% de la población es maya quiché. Se hablan, si no estoy mal, 21, 22 idiomas indígenas, más xinca, garífuna y español. Entonces, bueno, es un país pequeño, relativamente pequeño, son más o menos 15 millones de personas, pero así como bien denso y con una historia colonial bien, bien pesada, ¿no? Entonces, es el país en Centroamérica más grande también en términos de población, pero hay una cuestión ahí con cómo la historia colonial se ha ido como entretejiendo con el desarrollo del campo y de la ciudad y también, pues obvio, con la historia reciente de las artes, ¿no? Y del arte contemporáneo. Entonces, los primeros años de mi práctica fueron en Guatemala. Trabajé por unos años, que fue un poco como desde donde todo empezó, en un lugar que se llama Ciudad de la Imaginación, que de hecho era un espacio, un non-profit, una ONG, que también observaba mucho prácticas como teorética o lugar a dudas en ese tiempo, ¿no? Porque, bueno, ustedes eso lo saben probablemente mejor que yo, pero lugar a dudas, teorética, beta local fueron espacios que abanderaron un poco como el proceso de descentralización y también de emergencia un poco de las artes en Latinoamérica y posicionaron a varios artistas a nivel internacional. Entonces, algunos espacios independientes que vinieron después de estos eh, observaban un poco el modelo
lugar a dudas o que Teorética había desarrollado, ¿no? Entonces, Ciudad de la Imaginación fue uno de estos. Y de hecho, Ciudad de la Imaginación en un principio empezaba a recibir mucho dinero de Ivos, que también creo que en lugar a dudas estuvo conectado con Ivos y tal. Em, y entonces, bueno, yo empecé a trabajar ahí, luego estuve dirigiendo el proyecto, éramos más o menos 5 personas. Eso fue en Quetzaltenango, con Ciudad de la Imaginación, y en algún momento, pues, decidí dejar Guatemala. El tema con la práctica curatorial es que tenés un campo de acción bien limitado, y si decidís, que es también como muy válido, si decidís quedarte en tu país o en tu pueblo, tenés que batallar muchísimo y inventarte un poco la práctica. No hay institucionalidad, no hay museos, entonces tenés que un poco como inventarte el asunto, ¿no? Y eso requiere mucha valentía, pero además como la interesa para persistir y estar ahí, como un poco crear algo que no existe, ¿no? Entonces, esa como posibilidad de crear algo que no existe, creo que fue algo que estuvo acompañándome por varios años en un principio, y creo que de alguna manera casi como naive o ingenua, me hizo hacer cosas que ahora cuando las pienso como de manera retrospectiva, nunca hubiera hecho. O sea, cosas para las que no estaba preparado, ¿no? eh, Hacer exposiciones, por ejemplo, o sea, no tenía ni idea de nada, ¿me entiendes? Empezamos a hacer cosas porque teníamos el espacio, teníamos algo de fondos, y en ese tiempo, imagínate, para nosotros tener, no sé, $2,000 para hacer una exposición era un montón de plata. Entonces, cuando fundamos Ciudad de la Imaginación con un grupo de artistas en la ciudad, eh, y recibimos este fondo modesto de Givos, empezamos a hacer exposiciones y proyectos, pero una de las preguntas fundamentales era, ¿cómo le hacemos para hablar y para mostrar arte contemporáneo en una ciudad en donde no hay artistas contemporáneos? Porque no hay un sistema que alimente ese tipo de producción. Estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, primera década del 2000 también, ¿no? Entonces, todo lo que vos conocías en Guatemala de arte contemporáneo venía de la ciudad capital y venía de un circuito como muy, muy cerrado, conectado con Teorética, y en algún momento también con Proyectos Ultravioleta, que antes de ser galería fue un espacio independiente, ¿no? Entonces nosotros trabajando en Quetzaltenango, que no es la segunda ciudad del país, está muy poco conectada con el resto, no habían artistas visuales como tal. em, Lanzaba un poco la pregunta de, bueno, ¿qué pensamos como contemporáneo y desde dónde pensamos lo contemporáneo? Y a partir de esto fue que empezamos a conectar con prácticas que no venían de las artes visuales. Entonces empezamos a trabajar con personas que estaban trabajando en teatro, activistas, escritores, y también conectamos de una manera como un poco más orgánica con el mundo indígena, ¿no? Entonces, ese es un poco como la génesis. Les cuento esto para compartir un poco cómo terminé haciendo este tipo de proyectos y por qué es que trabajo con esto, ¿no? Em, Luego, bueno, dejo Ciudad de la Imaginación y me mudo a Londres a estudiar, y luego me quedo allá y me quedo trabajando. Y los últimos, ponte, después de eso, los primeros que 8 o 10 años estuve trabajando de manera independiente, entonces curaba proyectos aquí y allá, cosas que salían en Latinoamérica, en Europa, estaba escribiendo bastante. Em, y eventualmente empiezo a trabajar más con museos, y luego hace unos años, en el 2018-19, empiezo a trabajar con Tate, que fue un poco como fue un cambio que se sintió grande solo porque empecé a trabajar con una institución, y hay una diferencia muy grande, pues obvio, tener la libertad de hacer el tipo de cosas que quieres hacer y luego trabajar en una institución como Tate. Em, y ahora les voy a mostrar unas imágenes solo como para dar algunos ejemplos. En Tate yo empecé como, era el curador de arte indígena y de primeras naciones. Ese puesto fue un puesto creado en el 2019, precisamente a partir de estos como procesos de descentralización del ejercicio curatorial y de reconocimiento de que las instituciones, los museos no
sobre todo estos, los llamados museos globales, ¿no? Como Tate o como MoMA, no tienen la capacidad de representar regiones del mundo que no tienen una institucionalidad desarrollada, ¿no? Entonces, para eso empezaron a pensar este modelo curatorial en donde hay curadores como casi que hiper especializados, ¿no? Entonces tenías, por ejemplo, el puesto mío, luego había un curador de arte caribeño, un curador de la diáspora africana, ahora hay un curador, no me recuerdo bien cómo se llama en inglés, pero es algo como ecología y algo, ¿no? Entonces hay algo ahí que tiene que ver con ambiente. Y hay otro curador de modernismos en plural. Entonces fue como un poco este esfuerzo de Tate de descentralizar la investigación curatorial y traer toda esa información de curadores que estaban trabajando en diferentes lugares y experiencias a Tate. Todo eso, obvio, tiene costos también, no económicos, digo, pero hay como una relación paradójica, ¿no? Entre cómo una institución se alimenta de esta información, pero también cómo vos, como curador, y cómo tu agenda política puede de alguna manera aprovecharse de estas posiciones, ¿no? Que es un poco el tipo de pregunta que me he estado haciendo, ¿no? Entonces, voy a compartirles la experiencia de un artista con el que he estado trabajando por ya, pues, muchos años desde Guatemala. Y pueden ver mis Sí, diapositivas. Em, bueno, esto es Edgar Calel. No les voy a hablar de la práctica de Calel en general, pero de este ejemplo específico que sucedió con Tate en el 2000, eso fue en 2021, si no estoy mal. Esto fue para Frieze, la feria de Frieze en Londres. Eh, Edgar Calel es un artista maya cachiquel, vive y trabaja en Comalapa, en Guatemala. Comalapa es un pueblo pequeño maya cachiquel que ha sido históricamente un epicentro de creación intelectual y artística. Entonces, si ustedes observan un poco la historia de Comalapa, hay toda una eh, tradición de pintores, por ejemplo, ¿no? Desde principios del siglo XX, que estaban haciendo la mal llamada pintura costumbrista. Y luego, a principios del 2000, hay una generación de la cual viene Calel, de artistas contemporáneos indígenas que empezaron a experimentar un poco más con materiales, empezaron a trabajar instalación y trabajos también bastante sofisticados, ¿no? Por ejemplo, en la última Bienal de Venecia hay, si no estoy mal, dos artistas de Comalapa. Y estos dos artistas de Comalapa no son contemporáneos. Está Paula Nicho y Andrés Kuruchich. Ambos artistas son artistas del siglo XX. Entonces es como interesante ver de alguna manera cómo ahora estas historias del siglo XX relacionadas con modernismos latinoamericanos se están un poco rescatando, ¿no? Y reconociendo el papel de regiones no urbanas y regiones indígenas, el papel que también estos artistas tuvieron en el desarrollo de las artes, ¿no? En el siglo XX. Calel viene de esta tradición. Em, y es un artista que ha circulado bastante últimamente. Eh, Tiene una práctica bien difícil de categorizar. Yo diría que su práctica tiene un componente performativo como intrínseco. Hay una cuestión en cómo Calel piensa su relación con la materia, con la materialidad de los objetos, y cómo esa materialidad de los objetos se relaciona con la tradición cachiquel, pero casi de una manera metafísica. O sea, no hay una construcción de representación. Calel no está preocupado con el problema de la identidad y de la representación indígena, ¿no? No está preocupado con compartir un poco o socializar la cultura maya cachiquel con los públicos. Calel, de alguna manera, es también como una especie de alquimista, ¿no? En el sentido que su obra desarrolla y encuerpa prácticas espirituales que son posibles solo a través de la obra. Entonces hay algo ahí también en Kalel que tiene que ver con que él al final es un artista contemporáneo y eso es lo que hace, pero también es indígena, también es maya cachiquel y también es muchas otras cosas, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas también es, qué sé yo, líder comunitario también. Entonces todas esas cosas
de alguna manera se traen a colación en su obra. Esta obra que les muestro es fue una obra que se presentó en varias iteraciones en una bienal que yo co-curé con Cecilia Fajardo Gil en el 2014, la Bienal País, que fue esta. Esa fue la primera versión de la obra. Y bueno, la obra es lo que ven, es un conjunto de piedras que Kalel seleccionó con frutas y verduras, bueno, en este caso frutas cortadas y colocadas en diferentes posiciones. Hay un proceso de fermentación, de transformación de la obra. Después de algunos días, pues el espacio huele distinto, se ve distinto. Las piedras van de alguna manera contagiándose un poco de ese fermento, del líquido que se cuela un poco en la materialidad de la piedra, etcétera. Y después de un tiempo, esas frutas se quitan y se cambian por nuevas. Esta pieza tuvo varias versiones, pero esta que les muestro fue la versión en Freeze. Para eso se seleccionaron un conjunto de piedras de la región en Londres, esto fue en Londres, y este dibujo que ustedes ven del lado izquierdo es un dibujo de las piedras, de una de las piedras. Entonces había un conjunto de dibujos y las piedras. Lo interesante con esto es que las piedras no estaban la pieza no estaba en venta, aunque se estaba presentando en una feria de arte. Lo que estaba en venta en ese momento eran los dibujos. Y esa era la intención, vender los dibujos y mostrar la pieza. Y la pieza no estaba en venta porque para Kalel esta pieza no le pertenece, ¿no? Hay un tema como con las piedras, con la cuestión como de agencia de las piedras mismas, que no puedes nada más usarlas como recurso para obra, ¿no? Em, Después de algunas conversaciones con el museo en donde trabajaba antes, con Tate, el museo quería adquirir la pieza eh, y la pieza no está en venta. Entonces se imaginan, pues, un poco como eso también sirvió casi como objeto de deseo porque todo el mundo quería adquirirla, ¿no? Coleccionistas y tal. Al final llegamos al acuerdo en que la pieza podía ser adquirida, entre comillas, como como custodia. Entonces, eso quiere decir que el museo iba a tener la pieza por un número determinado de años, que en este caso fueron 13 años. 13 años que se relacionan, en palabras de Kalel, pues con las 13 energías del calendario maya. El calendario maya tiene dos grandes áreas, una es agricultura y la otra es el calendario sagrado. Esas dos áreas están interconectadas y las 13 energías o los 13 nahuales que un poco como que cargan el calendario, ¿no? Entonces, después de los 13 años, el museo tendría que regresar la pieza a la tierra, devolver las piedras. Y la otra opción, en conversación con el artista y la comunidad, podría ser que se pasa a otra institución por otros 13 años. Entonces hay una lógica, hay varias cosas acá. Una es que la lógica de propiedad ha sido interrumpida, ¿no? O sea, y la lógica de propiedad tiene que ver con cómo las colecciones de arte en los museos, en cualquier museo en el mundo, se han construido. O sea, la posibilidad de comprar una obra y de tener esa obra en perpetuidad en tu colección, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que se interrumpe, la lógica de la propiedad, y en lugar de esto se instala una lógica de custodia y de cuido, ¿no? Entonces el museo se convierte en una especie de guardián, ¿no? ¿Y guardián de qué? No, no es guardián necesariamente de las piedras, ¿no? Porque las piedras pueden ser reemplazadas. Si tenés, por ejemplo, hay instrucciones para esto, ¿no? Entonces Kalel dice que cada vez que esta pieza se presenta, deberían de ser diferentes piedras, depende de dónde se presente. Entonces, ¿qué es lo que se está adquiriendo o qué es lo que estás cuidando? ¿No? No cuidas las piedras, tampoco la fruta, porque la fruta se degrada y se transforma. Entonces, ¿qué es lo que se cuida? Lo que se cuida es conocimiento. Entonces, estás hablando de una pieza que es intrínsecamente material, pero lo que estás cuidando es conocimiento. Entonces, hay una lección aquí enorme en términos de como un poco como la idea de desmaterialización de la obra, ¿no? Y lo que está aquí al centro del debate también es la performatividad de los objetos, ¿no? Porque entonces lo que transforma
o lo que pone en cuestión estos protocolos coloniales museísticos no es un artista diciendo que las cosas deberían de cambiar o un curador, sino es un objeto, es una obra, es materia, ¿no? Entonces esta posibilidad de la materialidad de una obra transformando los protocolos institucionales es algo que personalmente he aprendido de las prácticas, perdón, ¿sí? Por los lados, lateral, diagonal o lo que sea, cuando voy para la catedral. Llevo 2 años por ahí pasando. Perdón, vieras que se escucha mucho eco, no te entendí. Creo que era un micrófono prendido por error, pero ya creo que se Ok, sigue. ok, súper. Bueno, entonces, siguiendo un poco con las, espérame, siguiendo con imágenes, solo para que vean diferentes ejemplos, esto fue presentado en Proyectos Ultravioleta, también otra presentación de la misma obra. Esto es una montaña que se llama Cerro Quemado en Guatemala y que ha sido un lugar de carga energética muy importante dentro de la cultura maya quiché. Con la colonia, ese espacio, o sea, la gente iba continuamente a la montaña, al Cerro Quemado, para desarrollar diferentes tipos de rituales, ponían candelas, hablaban con las piedras y tal. Durante la colonia eso se prohibió y luego en el siglo XX, un poco con la independencia, también regresan personas al cerro, aunque siempre estuvieron yendo y luego varias iglesias en los 80s neopentecostales, con todo el ingreso de la iglesia, de las iglesias evangélicas, sobre todo como una estrategia em, de la CIA, ¿no? Las iglesias neopentecostales llegan a diferentes áreas rurales en Guatemala, incluido el Cerro Quemado, porque la gente, las comunidades quichés, seguían yendo al cerro para estar con las piedras, ¿no? Entonces es un lugar como muy interesante porque ves como carpas pequeñas de iglesias y pastores hablando entre las piedras, pero la gente va porque tienen una relación con la montaña, ¿no? Y hay una cuestión también de dejar ofrendas. Entonces la relación que de alguna manera tenemos con la montaña, con las piedras y la relación de ofrendar, es una práctica que ha estado ahí por bastante tiempo. Entonces no tiene que ver con Calel como de manera azarosa, pensando que, bueno, que esta es una obra que se ve bien o que funciona, sino tiene que ver con una práctica cultural que va más allá de la teología, de la historia del arte, ¿no? Esta fue otra versión en Antiguo Guatemala y este es uno de los dibujos. Y este es Edgar. Estas son algunas otras obras solo como contexto. Esto fue en Ultravioleta. La abuela de Edgar tenía esta como palabra que decía kit, que era como una manera de atraer a los pájaros para que pudieran picar comida en el patio de la casa, en la terraza. Y entonces la abuela de Kalel decía kit, 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 y luego Kalel toma eso como una especie casi de gesto eh, eh, conceptual, pero también como una especie de invocación. Entonces el kit se convierte en una especie como de leitmotiv en la práctica de Kalel, con murales, con pinturas y tal. Y esto también solo es para mostrarle que también Kalel hace cosas como pintura y bastante como cuestión de representación, y un componente de humor muy fuerte en la obra. En esta pieza, así muy rápido, este es el pick-up de la familia y esta es la familia de Kalel. Y está esta historia que en algún momento estaban manejando el pick-up, creo que iban a la ciudad y el carro se quedó, pues algo se rompió en el carro y entonces estaba en una subida, entonces la familia se bajó y normalmente pones esta especie de cuñas atrás de las llantas para que el carro no retroceda, ¿no? Entonces mientras lo arreglaban, pues parte de la familia se quedó arriba, necesitaban empujarlo para ver si funcionaba y esta es una pintura de ese momento, ¿no? Que es como muy tierno, muy íntimo, divertido, pero también como muy como vida diaria, ¿no? Hay una cuestión de cotidianidad en la obra y de esta relación de cotidianidad con cuestiones
como espirituales que van un poco más allá de la imagen. Y luego estas pequeñas esculturas son las cuñas, bueno, o representan las cuñas que se ponen normalmente atrás de los carros, ¿no? Toda la cuestión de esta obra es también la referencia que algunas personas hacían a los patrones de la escultura, sobre todo personas no familiarizadas con la cultura maya, pensaban estas piezas como patrones mayas, ¿no? Entonces muchas personas lo asociaban de alguna manera con algún tipo de patrón indígena y cuando le preguntábamos a Edgar, pues él decía que la mayor parte de esos patrones, de hecho, son los patrones de las llantas del carro, ¿no? Entonces también hay una cuestión así como de mirada, como de invertir un poco la mirada colonial y observar al que está observando y un poco como reírte un poco de la situación, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, como una especie de caso de estudio de las piedras que les mostré antes. Y luego les voy a hablar muy rapidito de una exposición que acabo de curar para el museo en donde trabajo, en el Hammer. Y después de eso, también muy rapidito les voy a hablar de infrasónica porque sé que hay algo de sonido. O mejor, Erika ya me hizo caras. Mejor me paso lo de sonido antes. ¿Sí? Les voy a mostrar esto rapidito y luego les muestro infrasónica. Este es un proyecto, una bienal, que es la Bienal del Hammer y se llama Made in LA. La edición que curé yo con Diana Nawi se cerró este año y se inauguró el año pasado en octubre y se llamaba Acts of Living o Actos de Vida. Y esto para darles como un ejemplo también de proyectos que hago que son más exposiciones en un museo que están observando prácticas indígenas, pero no exclusivamente, porque no es, digamos, lo único en lo que trabajo. Y estas, bueno, el título viene de una quote, de una cita de un artista en Los Ángeles que se llama Noah Purifoy, que decía algo como, es un artista como muy importante dentro de la tradición del movimiento de derechos civiles en el sur de Los Ángeles y también dentro de como esta tradición del ensamblaje. Y él decía algo como, art, lo voy a decir en español a ver si puedo traducirlo bien, el arte puede ser, el arte es una forma de vida y el arte es una forma de vida y una fórmula para hacer lo correcto, ¿no? Entonces había algo en esta cita de la idea del arte como vida o de la idea del arte como acto de vida que, que, que casi que borraba los límites entre arte y vida y borraba los límites entre cotidianidad y producción artística. Entonces ese fue un poco como la tesis de la exhibición, observar a estos artistas, estas prácticas artísticas que borran los límites entre cotidianidad y arte, ¿no? Pero que también por otro lado, al borrar esos límites, utilizan materiales que normalmente no están asociados con la práctica artística. Un poco, por ejemplo, en la tradición del arte povera y tal, prácticas más vernaculares, etcétera. Y esto que ustedes ven en la imagen es Simon Rouria, que fue este señor, un inmigrante italiano en el sur de Los Ángeles, que llegó a Los Ángeles en los 30, era un working class, trabajador en construcción, y en las noches, en su pequeña parcela de tierra que tenía, empezó a construir estas torres hechas de cemento, una mezcla de cemento y resina, e incrustadas con diferentes como mosaicos de restos de porcelana y de vidrio que se iba encontrando que niños del barrio le traían, ¿no? Y esto era algo que él hacía todos los días, solo, sin ninguna ayuda, y que al final terminó siendo las llamadas Watts Towers, que es lo que ven ahora en esta imagen que está en el sur de Los Ángeles. Ahora es un monumento público, pero solo como la imagen, la idea de alguien haciendo esto todos los días por 32, 33 años es increíble, ¿no? O sea, la pregunta, por ejemplo, es de dónde llega esa voluntad, ¿no? Un día puedes levantarte y decir, bueno, voy a hacer algo, no sé, voy a aprender a tejer, voy a aprender algo de cerámica, pero hacer eso por 35 años, hay algo como
creo yo, intrínsecamente, si querés, humano en la voluntad de crear algo. No porque sos artista, no porque lo vas a mostrar en algún lado, simplemente porque necesitas hacerlo. Y eso es, bueno, a lo que yo le llamé en el ensayo que escribí para el catálogo The Will to Create, como la voluntad de crear, que tiene que ver con estas prácticas de varios artistas que se alimentan no del sistema del arte y de su, digamos, sistema de valores, sino que se alimentan de la comunidad y de la necesidad de hacer cosas, así, tal cual. Estas son las mismas torres. Entonces, un poco la exhibición honraba la historia de del Watts Towers en Los Ángeles. Y todo el detalle, ¿no? Y bueno, aquí muy rápido, estos son algunos artistas que escogimos para la exposición. Teresa Tolliver, también de la misma región del sur de Los Ángeles, y de nuevo un artista que para algunos podría ser como catalogada como outsider art, pero bueno, es eso, es un artista trabajando con materiales encontrados y tradiciones vernaculares. María Maella, pensando en Kalel, en el artista anterior, María es una artista mexicoamericana y de origen Samoa, trabajando con palma. Y de nuevo haciendo esculturas con palma. Hay una cuestión con cómo la palma se deteriora, un problema para los museos porque todo esto tiene que ser fumigado cada vez que lo mostras en una galería. Entonces sí, son artistas que están de alguna manera trayendo un nuevo momento, creo yo, a la práctica del arte contemporáneo, con obras perecederas, etcétera. Chiffon Thomas. Entonces ven que hay como una intención, digamos, estética también con esto, ¿no? Que conecta a estos artistas con la tradición vernacular de Simon Rodia con los Watts Towers, ¿no? Esta fue algunas imágenes en el museo de la Bienal. Esta es una casa móvil, estudio de Dominique Muri, que es un artista nómada y con el problema de housing crisis, de vivienda en Los Ángeles, decidió construir esta casa estudio en donde trabaja, vive y además desarrolla talleres, ¿no? Entonces teníamos la casa estudio estacionada fuera del museo. Roxana Piersman, una artista iraní. Este fue un proyecto de archivo. Hizo algunas imágenes de la exposición. Entonces la exposición tenía cuestiones más tradicionales en pintura y tal, pero también habían proyectos en cerámica, había un componente artesanal muy fuerte también. María Maella, Ryan Preciado, Melissa Cody, una tejedora diné, Ishi Glinsky, un artista Tomahawk que hizo esta obra gigante en referencia, pues obvio, a la franquicia de las películas de Scream, pero también con esta idea que tiene que ver con su trabajo de indigenizar la cultura pop, como, como apropiarse de significantes de la cultura pop indigenizarlos, ¿no? Y este es el grupo de artistas. Y por último, entonces les muestro un poquito de infrasónica. Perdón que estén viendo mi... No deberían de verlo. Ok. Am, bueno, y último, lo que platicábamos al principio sobre la cuestión curatorial, creo yo, y esto es tal vez más bien a manera de consejo, es que yo creo que nunca, no importa dónde estés trabajando, si tienes un trabajo permanente o estás haciendo freelance o trabajas para una institución, es importante nunca dejar de hacer, nunca perder el espacio de autonomía que la práctica curatorial te permite. Eso quiere decir insistir en seguir desarrollando proyectos que te pertenecen, que son tuyos, ¿no? Tuyos o de un grupo de personas. Y esto implica a veces como trabajar un poco más de tiempo o dedicarle los fines de semana, pero es importante porque te recuerda que incluso cuando estás trabajando con la institución, hay espacios
periféricos o de espacios de autonomía o independientes que la institución nunca va a ver porque no entra dentro de las lógicas institucionales. Hay un tipo de link o de conexión que no puedes perder, sobre todo si venís de una práctica independiente. Si estudiaste historia del arte en Europa y luego lo único que quieres hacer son exposiciones y estudiaste whatever, arte moderno y tal, bien, pero si venís de una práctica independiente, hay que intentar siempre hacer otro tipo de cosas. Em, y entonces, bueno, Infrasónica fue un proyecto que fundamos en el 2020, fue casi que pandemia, ya lo estábamos pensando, la pandemia vino, decidimos igual lanzarlo y pensamos que era un buen momento. Y no por exagerar, pero cuando hicimos este proyecto, no tanta gente estaba trabajando con sonido. Em, y la idea de Infrasónica fue hacer una plataforma curatorial que pudiera archivar, pensar y desarrollar propuestas sonoras en diferentes campos, ¿no? Y pensando en la sonoridad no solo como un tema de medio, ¿verdad? Como arte sonoro, entre comillas, sino pensar en lo sonoro como un dispositivo eh, epistemológico, un dispositivo curatorial que te permite pensar otras cosas, ¿no? Entonces, Infrasónica nunca fue un proyecto solo de arte sonoro, ¿no? Y eso creo que es importante decirlo. Además, el tema con lo sonoro, como ustedes saben, y ahora, bueno, platicando con Erika, sé que han estado trabajando en eso, es que los museos ahora han estado intentando haciendo como flirting un poquito con prácticas sonoras, pero es algo que no se le da a la institución porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Em, y normalmente con lo sonoro, en términos curatoriales, se tiende a pensar que, bueno, si voy a hacer un proyecto de arte sonoro, nada, me consigo unos speakers y tengo un espacio en blanco y pongo los speakers y tal, pero por lo regular es eso, es mucho más complejo y hay como muchos niveles y muchas formas de trabajar con esto. En el caso de Infrasónica, lo que encontramos como posibilidad, también porque lo empezamos a hacer con nuestros propios fondos, fue organizar la producción en lo que llamamos waves, olas. Tenemos 3 olas al año. Cada wave es como, digamos, como un issue de una revista, ¿no? Cada wave tiene un número de contribuciones, más o menos entre 5 y 7. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí esta fue la primera wave que hicimos. Y entonces en el wave lo que hicimos fue, bueno, si son 3 waves por año, cada año tendría entonces un current, como un poco pensando de nuevo en esta metáfora de las olas y de los currents. Entonces el current está compuesto por 3 waves y cada current es un tema distinto. Entonces, estos temas, la idea es que iban a ser alimentados por los artistas que participaban y por nosotros con notas editoriales. Entonces, el primer current fue Sonic Realism, realismo sónico, para las primeras 3 waves. Entonces, por ejemplo, ven acá, tenemos, las primeras fueron, bueno, está Sol Genaro en Espina y Baladrán, un artista checo y una curadora mexicana, Raven Chacón, un artista sonoro, Dine Navajo. Estoy en conversación con Terique Japoya, Patricia Domínguez, Patricia y un grupo de personas colaborando, Karen Barad con un ensayo, y luego siempre teníamos una nota editorial. El tema era cómo hacíamos para que la experiencia digital fuera sonora y no discursiva y visual. Entonces, por eso es que hay una cuestión de diseño también que o sea, creo que se puede mejorar ahora cuando lo ves ya en retrospectiva, pero es bastante sencilla, ¿no? Y si entras, por ejemplo, bueno, quiero ver Raven Chacón, entonces le das clic y luego pues toda la pantalla va en negro y estás como un poco centrado en el player. Entonces, siempre donde vayas, siempre y cuando haya sonido, el centro de todo es el player. Y el player reacciona, a ver si escuchan, no sé si se escucha. El player reacciona en relación al sonido, ¿no? Esto es Raven Chacón. Es una pieza que tenía Raven producida para otra cosa, que
creo que no presentó en algún momento. Entonces lo que hicimos fue, bueno, presentémosla ahora acá. Y esa fue una de las estrategias curatoriales o de gestión, que resulta que hay un montón de artistas que tienen trabajo que no han podido mostrar porque no saben dónde. Y hay mucho trabajo que es un trabajo que se queda engavetado porque no es un trabajo de galería o de museo. Entonces, buena parte de las colaboraciones que hemos hecho son con piezas que están en proceso y que esta es una buena excusa para terminarlas o piezas que no tenían dónde mostrarse. Entonces, hay algo ahí con Infrasónica y su cualidad, un poco como archivo y como archivo de procesos también. Entonces, bueno, acá hicimos una pequeña conversación con Raven y luego estas imágenes que son de donde viene el sonido, que son estas esculturas inspiradas en patrones textiles Diné. Y lo que escuchan es el sonido de la relación entre, digamos, las esculturas en el desierto Diné y el viento, ¿no? Entonces, un poco como para mostrarles la idea de navegación de. Perdón, que creo que mi internet está un poco lento. Con infrasónica. La otra cosa es que te- la idea era invitar siempre a un músico o a un DJ que pudiera un poco como crear el ambiente de la wave. Entonces, por ejemplo, en esta primera teníamos a Nicola Cruz. Entonces, la idea es que le dabas clic y luego ibas a escuchar música y, bueno, solo esta pieza. Y bueno, idealmente podrías ir a otra de las piezas y leer algo más mientras escuchas. Eso lo estuvimos haciendo con cada wave. Lo que pasa es que se volvió a veces muy difícil o casi insostenible trabajar con DJs porque Infrasónica, no venimos del mundo de la música, ¿no? Y hay lógicas de, digamos, de economía en el mundo de la música que son distintas. Entonces, en algún momento se volvió como bien retador seguir invitando a DJs, por ejemplo, ¿no? Porque teníamos que lidiar con casas productoras, no solo con el músico. Y así, ¿no? La Wave 2, por ejemplo, en algunos casos, este es otro ejemplo, teníamos a Joaquín Orellana, que es posiblemente el último avant-garde musician en Latinoamérica. Él estudió en Argentina en los 60, regresó a Guatemala, ahora más, creo que tiene 88 años. Y hay un montón de material de Joaquín Orellana que está totalmente perdido. Entonces, este es un concierto que hizo, que se grabó, que nunca se compartió. Entonces, lo que hacemos es mostrar parte del material, ¿no? Si están interesados en sonido, Joaquín Orellana es alguien a quien hay que ver. Entonces, bueno, hasta ahora se me va el número, pero tenemos, si no estoy mal, 3 currents y 9 waves. Hay de todo, pero como les digo, todo está basado un poco como en experiencias sonoras. Lo que hacemos por lo regular es contactar al artista, hablamos con la persona y vemos qué material puede tener que se pueda mostrar en infrasónica y luego trabajamos sobre eso, ¿no? Em, Ahora hay un grant que tenemos de Mondrian, pequeñito, pero que sirve para un montón y entonces vamos a empezar a desarrollar una serie de podcasts con artistas que van a ser un poco como podcasts no narrativos, sino más bien un poco como experimentales, en donde comisionamos una obra sonora y esa obra se muestra a través de 3 episodios de un podcast, en donde paralelo a eso tenemos una conversación con el artista y bueno, se crea algo. Todavía no está listo, pero deberíamos de lanzarlo a mediados de año. Em, Así que bueno, eso es más o un poquito de todo. Yo sé que ya tienes que irte, pero puedo hacer una Sí, sí, pregunta. sí, yo empujé 15 minutos. Está bien. Ah, vale, vale. Hay como unos vínculos como entre las cosas que nos presentaste, como entre tu trabajo con arte indígena y este interés por el sonido.
Me da la sensación a mí que hay algo transversal ahí. No sé si podrías hablar de eso, como un interés que une todo, me da la impresión. Sí, O sí, sí. una preocupación, me parece. Sí, sí, cuando es... El proyecto de Infrasónica vino precisamente por eso. Había una insistencia, y existe una insistencia, una presión incluso de cierto sector del mundo del arte, sobre todo una especie de, digamos, esta cuestión un poco liberal que viene también de la tradición de las políticas de la identidad, ¿no? Y es esta insistencia en hablar siempre a partir de representación y de cierta como lógica explicativa, ¿no? Entonces, y es algo de los que a los curadores nos cuesta un montón eso, porque si estás haciendo, por ejemplo, una exposición con un artista o un grupo de artistas, digamos, es interseccional, pero digamos que hay un buen grupo de artistas indígenas del Chaco, en Paraguay. Eh, lo primero que haces como curador cuando escribís el texto es describir, ¿no? Entonces hay una lógica descriptiva y de explicación, ¿no? Que es cómplice al final de toda la tradición de la antropología y de la etnografía colonial, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco hasta qué punto como curadores replicamos las lógicas coloniales de traducción y de explicación entre comillas, de la alteridad, ¿no? Entonces, es un poco algo que me sigue haciendo ruido y que te digo, no, tampoco sé cómo resolverlo, pero una de las respuestas para mí era y sigue siendo trabajar con manifestaciones no discursivas en términos de prácticas indígenas y mestizas en general, ¿no? Y eso me acercó al sonido porque no es coincidencia que algunas de las prácticas sonoras más radicales en este momento en el arte contemporáneo vienen de artistas indígenas. Raven Chacón es un buen ejemplo, uno de los primeros que les mostré con las torres de metal. Raven es el primer artista indígena en ganar un premio Pulitzer, que fue el año pasado, si no estoy mal. Raven viene de como música clásica, composición de música clásica, pero también estuvo en una banda de metal y tocaba mariachi en Nuevo México, creció en Albuquerque, fue parte de un colectivo que se llama Post Commodity y luego lo dejó. Y ahora pues está haciendo varias cosas pero la relación que alguien como Raven tiene con el sonido viene sobre todo de una negación, ¿no? Como de la negación a, un poco como no quiero decir derecho a la opacidad, pero sí el derecho a la abstracción, ¿no? Porque hay cosas que deben ser compartidas y otras que no tienen por qué ser compartidas, y porque hay cosas que pueden ser leídas por grupos específicos de población, de gente, ¿no? Hay personas que pueden escuchar en el trabajo de Raven algo que hace referencia a la cultura diné, pero no es para todos, ¿no? Entonces, creo que hay una especie de multidimensionalidad en la práctica sonora de artistas indígenas y también de varios artistas como Brown o mestizos, que tiene que ver con una negación a la traducción, una resistencia a la traducción curatorial. Entonces, creo que el sonido tiene algo poderoso con esto. Lo segundo que voy a decir es la cuestión del silencio, ¿no? Eh, y el silencio, bueno, la idea de silencio es algo que trabajé en mi proyecto cuando estuve estudiando y mi tesis fue sobre silencio, la idea del silencio y la vibración como, digamos, como formas como prácticas no discursivas en el mundo del arte contemporáneo. Y esto tiene que ver con que el silencio, más allá de la ausencia de sonido, el silencio pensado como un registro distinto de lo sonoro, que no es necesariamente perceptible por oídos humanos, ¿no? Y por eso lo que preguntas es importante, porque esto conectó al final con infrasónica, porque el título de infrasónica viene pues, del infrasonido, ¿no? Y el infrasonido es una manifestación sonora que no es registrada por el sonido humano, ¿no? Que tiene que ver sin embargo, los decibeles son bien altos. Entonces, por ejemplo, un terremoto puede ser registrado en infrasonidos. Entonces el infrasonido tiene una frecuencia distinta que no es registrada, pero es un sonido fuerte, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Entonces esta idea, por ejemplo, de cosas, de que el infrasonido está alrededor de nosotros, que está presente, pero que no podemos escucharlo, me pareció que era una metáfora también bonita para pensar en la idea de los silencios del mundo no occidental, ¿no?
y de esta especie de lugar de enunciación que no puede ser totalmente traducido. Entonces así fue como terminé trabajando con lo sonoro. No porque, claro, no porque yo venga del campo de las prácticas artísticas sonoras, sino porque lo sonoro me permitió acercarme a prácticas mestizas e indígenas. ¿Alguien de las escuchas, de los radioescuchas, quisiera hacer una pregunta en los últimos 5 minutos que tenemos? ¿Dónde está tu tesis, Pablo? La del sonido y la vibración. Esa está en diferentes versiones en textos. Hay un texto que, se, que publiqué ahora con un catálogo de Parasite. El libro se llama What to Let Go. Y en ese texto hablo un poquito de eso y de resonancia. Y ahora estoy trabajando en, bueno, sí, en algo como un poco más, como una compilación de trabajos. Pero ahí te los paso. De una. Hay un momento en que estabas ahorita hablando que dijiste como un derecho, como viene de una negación, como el derecho a la opacidad. No, eso no. Derecho a la abstracción. ¿Por qué hiciste ese cambio de términos? ¿Qué pasa con la opacidad? Es que creo que la opacidad es un término que se empezó, que se usa a partir de Edouard Glissant, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esta idea de el tema con la opacidad, que para mí no funciona del todo, es que la opacidad implica que hay un lugar de verdad, hay un lugar hay un lugar por descubrir que tal vez no podamos descubrir, pero que está detrás, ¿me entiendes? O sea, hay algo, se ve opaco, pero hay algo ahí que está en sí mismo como una entidad única, ¿no? Y el problema que yo tengo con pensar, por ejemplo, al pensar en identidad es que no existe tal cosa, ¿no? Al final lo que existe es una especie de continuo, de flujo, ¿no? De flujo Sí, de, una de performatividad más que composición, una de esencia. transformaciones, exacto. Y ese tipo de cosas no es algo que no puedas ver porque es opaco, sino es algo que no puedes del todo interpretar porque está en movimiento y porque tus códigos no son los mismos códigos que los de otras comunidades, ¿no? Y no tienen por qué hacerlo. Ujú. Entonces, más bien un poco por eso. Sí, como que no hay un significado ahí esperándonos a ser descubierto. Exactamente, exacto, sí. Minutos Uy, ya. Erika, te perdí. ¿Estás Sí, ahí? sí. Ya. 2 minutos. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta antes de que Pablo se Además, me encanta que todo el despida. mundo está solo así como en oscuro, ¿no? Solo somos nosotros dos. Están infrasónicos, infravisibles. Exactamente. Contame, están haciendo este grupo, estas charlas, luego viene Gina, ¿no? Sí, Ok, ok, el 30, ok, el ok. 30. Estuvo Guillermo García la semana Sí, pasada. sí, 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 sí. Súper. Y siempre está vinculado un poco con lo sonoro. No, este ciclo, pero Ok, sí hay como una investigación un poco más a largo plazo sobre la escucha expandida, ok, ok. Qué bueno. como, Me encanta saber más. como, cómo pensar otras formas, como que un poco lo curatorial también hace parte de pensar otras formas de la percepción, ¿no? Y cómo Ujú, transformar eso. ujú, ujú. Súper. Bueno, pues no sé, creo que tenés otro compromiso ahorita. Te Sí, sí, dejamos.
Estoy en la oficina, pero sí, fue bonito verte, verles y platicar. Verles. Yo creo que está muy chévere esa introducción a infrasónica, hay mucho por consultar. Chévere que de pronto Sí, después te podemos mandar preguntas o algo así. Está muy sí, lindo sí, ese sí, proyecto. seguro. Sí, sí, sí. Y vamos a platicar más, quedamos en platicar más sobre infrasónica la vez pasada, pero no lo hicimos. Vamos a charlar. Sí, y ojalá te tengamos por Cali pronto. Ah, me encantaría. Voy a buscar vamos a ver. Estoy haciendo algo, estoy escribiendo un texto para Abel Rodríguez, para un libro de Abel Rodríguez. Entonces tal vez eso me lleve a Colombia en algún momento pronto. Bueno, que así sea. Mm, Muchísimas gracias por tu tiempo, estuvo muy chévere, hay muchas más cosas por hablar.